en Colombia en 1956. Cuando les digo que el paseo en Bogotá es chévere es porque esto es una casita que existe a 3 cuadras del gimnasio moderno, que hace parte hoy del patrimonio de la Universidad Pedagógica. Y todavía se da clase ahí. Ahí son las clases de doctorado en educación. Y uno va, es una historia maravillosa. Aquí se juntaron estos y dijeron, venga, vamos a construir pues un modelo que les sirva claro a las clases más privilegiadas que tienen jardines infantiles privados, o sea, tenían kindergarten privados, que les sirva a estos, pero tratemos de que el modelo que usemos aquí, venga, miramos a ver cómo cambiamos el modelo para la gente más pobre, o sea, para el resto de Colombia, venga a ver qué hacemos, porque pues, no podemos seguir en esta dicotomía, el pobre más pobre y el rico más rico, porque aquí la brecha cada vez se abría más. En el 1956 en Colombia fue una época agitada. Recuerden que por acá mataron a Gaitán en el 40 y pico, por acá viene el Frente Nacional, donde se reparten a Colombia entre 2 partidos, hacele vos estos 4 años, los otros 4 años, venga, le hago yo. Pero aquí mismo se estaba gestando la Revolución Cubana. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es una época cualquiera, es una época bastante interesante en el ámbito de América Latina. Y entonces resulta que después de mucho pelear, en el 1962, producto de eso, en el 1962 se proclama una ley de la República por la cual se crean jardines infantiles públicos. Solo hasta 1962. Jardines infantiles públicos. Desaparece todo esto que había estado así. Y hombre, sí, el gobierno en un acto no de buena gente, sino porque es que no tenía opción. No, pues sí, pues si los privados tienen kindergarten desde hace 60 años, pues bueno, pues hagamos jardines infantiles para los pobres, pues, ya hacemos. Y entonces en el 1962 se crean los jardines infantiles. Algunos de ellos todavía existen, de hecho casi todos, pero hay algunos que todavía existen en su condición de jardín infantil. El primer jardín infantil creado en Cali, Colombia, se llama el Jardín Infantil Mi Bosquecito, del cual soy orgullosamente rector. Primer jardín infantil. Todavía está ubicado en el mismo sitio. Lo que pasa es que la escuela donde quedó originalmente es una de las sedes de la institución, es la sede de Esther Zorrilla, una casita antigua, que todavía sigue estando ahí. Un día cuando vaya a mi colegio va a poder ver el primer jardín infantil que hubo en Cali, creado a partir de esta ley. ¿Qué año? El Jardín Infantil Mi Bosquecito lo crearon en el 64. El primero. Hasta el año pasado todavía una de las maestras que fundó el Jardín Infantil trabajaba conmigo en la institución. Conoce toda la historia, ¿no? Porque la vivió. Pero resulta de que había un problemita, hermanos. Crearon los jardines infantiles públicos, pero ninguno de los maestros que se habían formado en toda esta escuela iba a ir a trabajar allá. Conclusión, pues le tocaba a quienes habían trabajado en hospicios y asilos, que generalmente eran mamás, que ya luego modernamente les llamaron madres comunitarias, eran las que tenían que ir a trabajar acá, entonces fueron a trabajar allá. ¿Y qué fueron a hacer? Pues lo mismo que estaban haciendo acá, porque no sabían hacer otra cosa. Obviamente el Instituto de Educación Preescolar intentó capacitarlas, pero la cosa no era tan fácil. Es ahí donde ya entran las mujeres a trabajar, porque pues antes eran Exactamente, ¿no? ahí es donde entran las mujeres, porque los hombres tampoco querían irse a meter con todo este poco de chinos pobres allá a ver qué iban a hacer. Entonces las que podían hacerlo con mayor facilidad eran las mujeres. Pero ahí hay otro dato muy importante, y es que por el 1958, o sea 2 años por acá, a la mujer le dieron condición de ciudadana, es decir, le dieron cédula. Antes de esta época la mujer no tenía cédula, o sea que podía trabajar pero no le podían pagar. Eran ciudadanos. O sea, ustedes, en la función de nosotros, ustedes son ciudadanos solamente a partir de 1958, y eso está a la vuelta de los años, eso fue hace poquito. Muchas de sus abuelitas nunca fueron ciudadanas. ¿Sí me entendés? Simplemente obedecían al marido, y si trabajaban, la plata que le tenían que pagar a ella se la daban al esposo, porque como ella no tenía cédula, no podía tener cuenta bancaria. Y generalmente no podían andar con efectivo. ¿Y ahora? Cuando en la cédula de ella dice el primer apellido y el segundo T. Ah, sí, claro. Y otro dato importante que es muy triste, pero la historia usted lo va a ver. Pregunte a algunos abuelitos que ojalá tengan, igual que yo, que tengan bien abuelitos,
y le pregunta, mírenle la cédula, las mujeres, no los hombres, no, las mujeres. Y todas nacen el 31 de diciembre. Y eso es por una razón, porque cuando les dieron cédula, en el 58, cuando les da cédula el gobierno de Rojas Pinilla, y es muy triste, la mujer cuando nacía no era importante. Cuando un hombre nacía, cuando nacía niño, era importante por todo lo que se ha dicho. Cuando nacía niña era un cañeco, pues, madre nació. Y como pues claro, no había ecografía ni nada vainas, usted tenía que esperar a que naciera. Entonces, como no era tan importante, cuando les fueron a dar cédula, estas mujeres ya mayores, 50 años, 45 años, tal vez, pues ellas no sabían qué día habían nacido, porque nunca les habían celebrado un cumpleaños. O sea, sus bisabuelas probablemente nunca supieron que era una celebración con tortica, ni nada de vainas. Eso era para los hombres. Entonces, como no sabían qué día habían nacido y tenían que hacerle la cédula, entonces el Estado decidió, la registraduría decidió que todas las que no supieran qué día habían nacido les iban a poner 31 de diciembre para poder darles una fecha de nacimiento y contarles los años desde el 1 de enero, porque algunas ni siquiera sabían en qué año habían nacido. Entonces, esa razón fue la que dio eso. Entonces, bueno, volviendo a la historia, era necesario formar maestras, y ahí sí en femenino, para atender los niños de los recién creados jardines infantiles. Entonces, la Universidad Pedagógica Nacional, que ya se había creado hace unos años, decidió abrir el primer programa de educación infantil en Colombia. Lo hizo por el 62, hasta donde yo me acuerdo. El primer programa de educación infantil, ahí fue donde se creó la licenciatura en Pedagogía Infantil, de hecho se llamaba así. Y era para formar a las maestras que iban a trabajar en los jardines infantiles recién creados. Por allá por el 1968 ya se iban a graduar las primeras. Sin embargo, el Ministerio de Educación, las mujeres llevaban 10 años, creo que esté mirando siempre la hora, si no quiero abusar de su tiempo. Las mujeres llevaban 10 años de ciudadanas. Ya habían ido a la universidad. Entre otras cosas, tenían un edificio solito para ellas en la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional, como les dije, está a 4 cuadras del gimnasio moderno, sigue estando ahí. Y el edificio donde estudiaban las mujeres, Pedagogía Infantil, es un edificio aparte, pues todavía está el edificio. Conocerlo es maravilloso, porque no se podían juntar con los profesores que estudiaban en la Universidad Pedagógica Nacional. Los profesores estudiaban matemáticas, lengua castellana, sociales, pero eso de niños, eso para trabajar con jardines infantiles, eso era para las mujeres. Entonces, para que no se juntaran, entonces les hicieron un edificio aparte, que era básicamente, la Universidad Pedagógica era en su momento una hacienda muy grande en Bogotá. Entonces la casa del mayordomo o de los mayordomos que cuidaban esa hacienda se convirtió en la Facultad de Educación Infantil. Entonces allá era donde estudiaban las mujeres. Pues es que de hecho en la pedagógica los dos edificios más antiguos son los de sociales, que es el A y del Cráneo, Exactamente. y el E, Que es donde estaban ellas, en otras cadenas, exactamente. Señora. Profe, constitucionalmente ya había una ley No, que no había existía. ningún tipo de ley para la primera infancia. Lo único que existía era la creación de jardines infantiles que se dio en el 62 gracias a esta presión. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que pues llevaban 10 años de, digamos, de ciudadanas, las mujeres las habían formado, sí. Pero de todas maneras el Ministerio de Educación dijo que esto de la primera infancia, de esos niños tan pequeños, vamos a crear un instituto que se dedique a los niños más pequeños, pero pongamos eso al margen del Ministerio de Educación. Es que el Ministerio de Educación es otra cosa. De hecho, el Ministerio de Educación se preocupaba era por la universidad pública y por los colegios públicos. Y estaban haciendo un muy buen trabajo, eso sí tengo que reconocerlo. La educación pública en Colombia, del 56 hacia acá, más o menos hasta el 75, era la mejor educación pública de América Latina. Estudiar en un colegio público, esa era de lujo, pues. Tenía maestros formados en la pedagógica, en la nacional y en otras 3 universidades que ya se habían formado para eso. Entonces había un excelente personal, pero la educación infantil apenas iniciaba
y el gobierno pues decidió que lo mejor era crear una institución que dedicara para los niños. Además de que las condiciones de mendicidad de niños en Colombia para esta época eran muy grandes. Entonces crearon el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 1968. Y le dijeron, vea, coja usted estos jardines infantiles y ahí es para que tengan a los niños de entre 0 y 6 años, porque para entrar a primaria, primero era con 7 años, pues como ahora, a los 6. Tenga a los niños allá y pues no sabemos qué van a hacer, pero ya están formándose unas maestras en la Universidad Pedagógica, entonces las que salgan de acá, las mandamos para acá para bienestar y ustedes trabajen con los niños de 0 a 6 años. Las personas que llegaron a bienestar familiar, hombres, por supuesto de plata, ¿ellos qué hicieron? ¿Cómo atendían los niños? Con un modelo higienista asistencial. Entonces dijeron en el ICBN, pues estos jardines infantiles trabajémoslos igual. Fueron las maestras recién egresadas las que empezaron a decirle al ICBN, no, eso no es así, eso tiene que haber un trabajo pedagógico. Y se agarraron, vivieron agarrados, pero el ICBF y sus jardines infantiles se alejaron de lo pedagógico durante muchos años. ¿Cuántos? No más hasta 1984. Hasta 1984 había jardines infantiles, había maestras formadas, pero el Estado todavía no entendía. Entonces en los jardines infantiles, a pesar de su condición de público, de jardín infantil, con la visión del kindergarten que acá esta gente le dio a lo público, todavía no había voluntad política para que los niños aprendieran lo que debían aprender. Entonces hasta 1984 en el jardín infantil pasaba lo mismo. Exactamente lo mismo, un modelo higienista. Higiene, alimentación y salud y moral. A obedecer. Seguían obedeciendo. ¿Y sabe por qué seguían obedeciendo? Porque las mujeres, que eran las que trabajaban en los jardines infantiles, tenían un problema. Y es que sí, ya se habían formado en la universidad. Eran los 60, era la época de los cambios, del amor, de la paz, de la libertad, digamos, metemos un surumbo, todas esas vainas. Pero en realidad, esos cambios, eso no se da de un día para otro. De todas maneras, la mujer aquí seguía obedeciendo. Había las revoltosas que las trataban de todo tipo de manera. La mujer de los 60 fue tratada, la que empezó a pensar, la trataron de bandida y bruja. Y las discriminaban terriblemente, porque ellas además creían en el amor libre. Entonces, en los jardines infantiles eso fue un choque enorme. ¿Cómo así que la profesora del niño va a ser una profesora que estudió en la universidad? Eso debe ser una vieja vaga. Mínimo mete vicio, quién sabe con cuánto habrá costado, cosa que era cierta, pero es que eso no tenía nada de malo. Eso no tenía nada de malo. De hecho, la sonrisa de algunas de ustedes, la felicita, paga, ¿cómo se va a costar con 5? Y usted no lo ha hecho. ¿Quién le ha dicho a usted que eso está mal? Al que le ha dicho a usted que eso está mal es porque, claro, a ustedes también la formaron en la moral, higiene, alimentación y salud. Y entendieron la moral como obedecer a un solo hombre, casarse con él, ser bien y cuidado por andar de vaca. Pero es que mire, Mira, amigo, es la historia. Dime. hay hombres que dicen, si yo fuera mujer tendría bien para Ah, sí, eso hay algunos que dicen eso. Pero es que hay una cosa es el entender la libertad que como mujer una tiene para tomar una decisión. Y otra cosa es hacerlo, pues, literalmente por vaga. Son dos cosas distintas. ¿Sí me entiendes? A donde quiero llegar es que su cuerpo es suyo. Y usted decide lo que hace con él. Tan simple como eso. En todo caso, ahí se generaron unas tensiones. Finalmente, por el 1984, con la presión de estas universidades públicas, y hay que reconocerlo, con un amplio esfuerzo del gimnasio moderno, porque ahí había gente que, pues claro, formaban a la gente con plata, pero habían académicos muy buenos, que pensaban en lo social. Ellos querían cambiar el país, eran soñadores, siguen siendo. Entonces se juntaron todos estos y presionaron al Estado para hacer unos lineamientos para la educación inicial, de manera tal de que nadie se pudiera salir de ahí. Esos primeros lineamientos para educación inicial salieron en 1984. Solo hasta ahí hubo los primeros lineamientos. Antes de eso, nada hay para lo público, ¿no? Lo privado,
Lo privado llevaba 85 años haciéndolo. Ahora bien, mire los lineamientos para la educación preescolar, cómo nacieron en el 84. Mire lo que le decían a una maestra en el 84, eso fue ahorita. Eso no hace sino como 30 años. Mire lo que le decían a la maestra. Usted con los niños desde 0 a 6 años, o sea, jardín, prejardín, transición. O sea, el kinder. Usted mire lo que hace. Primero, denle la bienvenida. Conclusión, esperen a todos los niños y vamos a aprender a leer y escribir, a hacer planas y a aprender los números. Entonces vamos a aprender los números del 0 al 9, porque el 9 es difícil. Y vamos a aprender las vocales primero, y vamos a aprender a decir que ma, con ma, mamá, y me, con ma, y otras, me mamé de mi mamá, y así. Allá sí se aprende a leer. Después de la unidad didáctica que había, trabajo en grupo. ¿El trabajo en grupo qué era? Pues que juntaban a unos niños y los ponían a hacer dibujitos en grupo. Después, la alimentación. Para el 1984 la alimentación era acema con leche. Pregúntenle a sus abuelos, sus papás, si estudiaron, era una semita con una chuspa de leche. Eso lo daba el idema. Entonces llegaba su acema, su chuspa de leche y ojo, con no irse a comer. Y en algunos jardines infantiles más pobres, la cosa era con una, yo no recuerdo bien eso cómo era que llamaron polvito. Bienestarina, esa vaina, eso era lo que le daba. O sea, si no había para leche era bienestarina. Todavía. Bienvenido, mijo. Ahí fue donde las maestras aprendieron a pararse en la puerta y a abrazar al chino. Claro que en esos tiempos no era abrazado. En esos tiempos era bienvenido y me rime mucho porque usted trae como sus mocos. Y todos venían así, filas. Todos los niños de transición llegaban en fila. Y ojo con despelucarse, porque todos venían con el lamido acá. Entonces ya después, bienvenidos. Y empezaron a aprender esas canciones de buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Toda fila, buenos días. Después, bueno, vamos a jugar algo. Generalmente el juego eran las rondas, cosas por el estilo. Y después, la unidad didáctica, para clase todo chino en verdad. Y a obedecer, ¿no? Vamos a hacer la plana en la A. Entonces, si Miguel estaba jodiendo mucho, usted se sienta en la esquina. ¿Sí me entendés? Es decir, a los niños, esta unidad didáctica que se inventaron acá, les jodió la vida. Después del trabajo en grupo, tome su acema o su bienestarina y eso para un casa. Ahora bien, ¿por qué surgió la unidad didáctica? Uno dice, bueno, si toda esta gente la tenía tan clara, pues ¿por qué le metieron lo de la unidad didáctica? La razón era simple. El Estado puede ser presionado, pero sigue siendo Estado. Y resulta que el Banco Mundial le había dicho a Colombia por esta época, hermano, necesita producir más. ¿Necesita producir más? Usted necesita producir más, usted tiene mucha plata, pero necesita producir. Necesitamos capital de trabajo. Conclusión, necesitamos que los chinos se gradúen más rápido. Y para que gradúen más rápido, ustedes de chiquito enseñen a leer y a escribir. Eso mejor porque así no piensan. Lo que necesitamos es que gradúe de 15, 16 años, lo metemos al SENA o le creamos un colegio técnico y apenas se gradúe a trabajar, que el man empiece a producir y no estudia más. Porque los estudios dicen que el pelado, después de graduarse, recibe el primer sueldo, así sea una miseria, no vuelve a pensar en la universidad. Nos ahorramos toda esa plata que le estamos metiendo a la universidad pública. Todos ustedes del 80 no le metan un peso a la universidad pública. Allá que vayan solo los que de verdad salen pensando milagrosamente de los colegios, y pues eso vemos a ver cómo nos metemos al sistema productivo, les ofrecemos cargos bien buenos, consigan plata, pero que no sigan pensando y que el pobre siga siendo pobre. Esa fue la razón. Y lo lograron. Eso es lo más verdad, lo lograron. Entonces, ¿qué pasa? Igual, el asunto sigue discutiéndose, pero en el 1990 resulta de que en América Latina y en todo el mundo se promulgan los derechos del niño. Y allá la cosa se puso complicada porque al promulgarse y convertirse en una ley internacional para todo el mundo, pues los países de todo el mundo tenían que adoptar los derechos del niño.
Entonces, pues madres niños resultaron con derechos. Y uno de los derechos del pinche niño era recibir una educación de calidad. Y qué problema tan berraco, porque claro, Colombia hace parte de la ONU. Y como consecuencia tiene que adoptar lo que ellos dicen, porque eso es un pacto mundial por la infancia. En todos los países relativamente decentes, los derechos del niño no fueron otra cosa que establecer lo que ya venían haciendo. Entonces los colegios privados en Colombia lo de los derechos del niño ya lo tenían claro desde 1900. Nosotros para 1990 todavía no. Lo que nos habíamos inventado era esto, que pues sí, mejoraba mucho lo anterior, pero todavía no daba respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Época también bien interesante en Colombia, los 90. Muy probablemente usted estaba a punto de nacer. Pero esa época tan interesante llevó a que los movimientos universitarios llevaran al país a hacer una nueva constitución en 1991. Fueron los estudiantes universitarios, los maestros de las universidades, de los colegios públicos que presionaron tanto al país que lo llevaron a hacer una nueva constitución, porque hasta ese momento constitucionalmente no había ninguna ley para la primera infancia, ninguna. Sí, habíamos adoptado los derechos del niño, pero no había ley al respecto. ¿Había que hacer algo? Sí, no se sabe cuándo. Entonces, ¿qué pasó? La Constitución Política de Colombia consagró dentro de la Constitución los derechos del niño y la educación en primera infancia. Y le digo a estos jardines infantiles, ustedes van a tener que funcionar a partir de los derechos del niño y garantizar una educación de calidad. Ahora, es que una cosa es que lo haya dicho y otra cosa es que lo haya hecho. Pasaron otros 3 años, hermano, y llegó el 1994. Y también con una presión, una cosa más nerviosa, por primera vez en la historia de Colombia se tiene una ley general de educación que deja muy claro que el primer grado obligatorio de educación en Colombia es el grado de transición y se da para niños de 5 años. Aquí es donde nace como tal, legalmente y constitucionalmente, transición, en 1994. Antes de eso era todo lo que les he contado. Quiere decir que transición y primera infancia, desde el punto de vista de la formación, como debe de ser para los niños, en Colombia tienen 25 años. Eso significa nada. 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 Entonces miren qué más pasa, porque ahí la historia no para. Por supuesto, la historia nunca se detiene. Resulta de que la Ley General de Educación crea esto, pero los jardines infantiles siguen trabajando con esta unidad curricular. O sea, el hecho de que la ley lo diga no quiere decir que eso cambia mágicamente. Y entonces empieza todo un movimiento de diferentes instancias para ver qué vamos a hacer con la educación inicial en Colombia. Ese movimiento ha tenido de todo tipo de gente. Las personas que lo han liderado, hay que decirlo, son de la Universidad Pedagógica Nacional, que además son asesores del Ministerio de Educación, y se juntó la Universidad de los Andes, que es la hermana mayor del Gimnasio Moderno, y desde el 2000 hasta el 2010 se dedicaron a construir una política para la primera infancia. 10 años. 10 años de muchas discusiones. Y finalmente, hace 1 año y medio, se firmó la ley de primera infancia, que es donde estamos hoy. La ley se firmó 1 año y medio atrás, que es la ley con la que ustedes van a trabajar, pero con un detallito: no está reglamentada. No está reglamentada. Por no estar hablando y poniendo en contexto, no hemos cambiado nada. Está todo escrito, pero no se ha podido ejecutar porque aún seguimos con los lineamientos de 1984 por causa de la ley que se dio sentencia, pero no se ha firmado. O sea,
se dijo pero no se ha hecho, es que el ICBF tiene que pasar a solo protección, se crea el Ministerio de la Familia, para que este sea ejecutado por el Ministerio de Educación y pueda ser implementado, o sea, pueda ser firmado. Pero ahí es donde está el meollo del asunto. El ICBF tenía que haber firmado hace 4 años. No lo hizo. Se suponía que dentro del gobierno Santos debió haberse ejecutado para que pasara, inició la política pública y necesariamente tenía que la ley de primera infancia para cuando llegara, la ley de primera infancia fuese firmada. No se ha podido porque el ICBF no quiere soltar el dominio que ha tenido con las madres comunitarias. Con base a eso y con todo el protocolo y la máscara que el gobierno de alguna manera se coloca, es exactamente lo mismo. Es decir, el gobierno necesita mano de obra. Las que hemos estudiado en el SENA, a uno lo programan específicamente para eso. Cuando uno piensa un poquito más quizás que el promedio, ya es juzgado y señalado, porque allí literalmente te dicen, o sea, vos salís como técnico, como tecnólogo, vos no necesitas ir a la universidad, eso te lo dice el SENA, y te lo repiten todo el tiempo, y como nosotros venimos desde un modelo conductista, eso de alguna manera hace ella en tu vida, y de verdad, o sea, la gente se conforma y por eso abrazan acuerdos, el gobierno hace muchos esfuerzos en que los colegios hagan acuerdos con el SENA para que los muchachos salgan con un técnico y empiecen como a enrutarse en esa situación. Y yo digo que eso es muy lamentable, o sea, es triste porque el niño o el adolescente en ese momento no tiene opciones y no logra entender muchas de las luchas que las universidades públicas tienen, ustedes son los vándalos, pero no logran comprender, entonces lo mejor es el SENA. Este no es vándalo, este me ofrece trabajo, pero lo que no entienden es que te da trabajo por un año y chao. Mira a ver qué te pones a hacer. Entonces son situaciones. Tristemente yo diría que para el 2024 se firmará la ley de primera infancia. Esperemos que sea antes porque la presión está. Sí. Pero el plazo para defenderse que dice hasta el 2024. Voy a mostrarles ahora este último panorama para cerrar. Que es un poco lo que tú dices y engloba un poquito. Será lo claro también de que les haya gustado el asunto. Mire usted, yo sé, lo sé porque conozco conozco el quién soy de varias de ustedes. Algunas han trabajado con los CDI. No se diga despacio. Alimentación y salud. Mira que tiene carne de vacuno. ¿Cómo lo manejan? Lo reciben, juegan, hay unidades didácticas, trabajan en grupitos, les dan comidita, duermen y se van pocas. El CDI. Y los transición también. En todas las modalidades. Los transición también. Entonces, cuando miramos esto, ahora, ¿qué ha seguido haciendo la educación privada? Este es el modelo curricular de la educación privada, que espero luego podérselos contar. Trabajo en equipo, argumentación, pensamiento crítico. Eso es lo que se hace cuando niños en educación privada. Retrayendo acá. Ya usted dijo quién soy. Ahora que usted ya sabe quién es, que ya sabe lo que está estudiando, pregúntese si usted va a ser capaz de transformar eso. O si va a seguir haciendo lo mismo que llevamos haciendo desde la colonia. Si va a seguir haciendo lo mismo que llevamos haciendo desde la colonia, no hay necesidad de que estudie en la universidad. Haga un técnico que con eso le va. Si sigues estudiando porque quieres cambiar. Que tengan buen día. Nos vemos luego. Muchísimas gracias. Les encantan las grabaciones. Que las requiero para muy amables.